El zumbido estéril de las luces fluorescentes arrojaba un brillo de otro mundo sobre los pisos de linóleo mientras caminaba por los pasillos laberínticos del Centro Médico St. Joseph. Era una noche como cualquier otra, con el pitido rítmico de los monitores cardíacos y el eco lejano de pasos apresurados. Como enfermera en el turno de noche, estaba acostumbrada al tranquilo flujo y reflujo del hospital durante las primeras horas de la madrugada. Esa noche, sin embargo, la curiosidad me llevó a un descubrimiento inquietante. Mientras revisaba los historiales de mis pacientes en la estación de enfermeras, un sonido débil llamó mi atención, un susurro casi imperceptible que parecía llamarme desde las profundidades del hospital. Un vistazo rápido a los planos oficiales no reveló nada inusual, pero un impulso inexplicable me impulsó a explorar más a fondo. Al deslizarme por los silenciosos pasillos, me encontré atraído por una puerta sencilla, ligeramente entreabierta, como si me invitara a descubrir sus secretos. Conducía a una escalera poco iluminada, en la que el aire estaba cargado de un olor a humedad que insinuaba que no estaba en uso. Con cada paso, la temperatura parecía bajar y los sonidos ambientales del hospital se desvanecían en un murmullo distante. Mis sentidos se intensificaron cuando llegué abajo, donde un pasillo estrecho se extendía ante mí, un ala abandonada que no existía en ningún mapa. La luz parpadeante del techo creaba sombras espeluznantes que bailaban sobre la pintura descascarada y los azulejos agrietados. El aire flotaba cargado con el peso de la historia olvidada. Dudé, pero seguí adelante, atraído por una fuerza invisible que parecía guiar cada uno de mis pasos. Mientras exploraba este reino oculto, me topé con una serie de habitaciones, cada una de las cuales contenía restos de una época pasada. Camillas oxidadas y equipos médicos obsoletos llenaban los espacios y el aire resonaba con un silencio inquietante que contradecía los horrores que una vez se desarrollaron dentro de esas paredes. Mirando a través de las ventanas polvorientas, vislumbré laboratorios congelados en el tiempo. Viales que contenían sustancias misteriosas se alineaban en los estantes y pizarras descoloridas mostraban garabatos crípticos de científicos fallecidos hacía mucho tiempo. Era una reliquia de un pasado olvidado, una era envuelta en secreto y contaminada por los oscuros experimentos que habían ocurrido. Me sorprendió una comprensión escalofriante. El Centro Médico St. Joseph albergaba una historia siniestra, oculta bajo la fachada de una institución de atención médica moderna. Décadas atrás, esta ala oculta había sido un lugar de experimentos clandestinos, esfuerzos retorcidos para ampliar los límites de la ciencia médica. Mi mente retrocedió ante las implicaciones y un sudor frío se formó en mi frente. Los experimentos, oscurecidos por el paso del tiempo, habían dejado cicatrices en las mismas paredes que dieron testimonio. El ala abandonada susurraba sufrimiento y desesperación, los fantasmas de transgresiones pasadas persistían en el aire. Un ruido repentino me sobresaltó, un eco débil y distante que parecía emanar del corazón del ala abandonada. Mientras me acercaba cautelosamente, el sonido evolucionó hasta convertirse en un golpe rítmico, una cadencia escalofriante que resonó por el pasillo. Una luz parpadeante reveló una pesada puerta al final del pasillo. Los golpes rítmicos se hicieron más fuertes, acompañados de una resonancia inquietante que parecía reverberar a través de los cimientos mismos del hospital. Mi mano temblorosa empujó la puerta para abrirla, revelando una habitación bañada por un brillo de otro mundo. Filas de cámaras criogénicas permanecían en un silencio inquietante, cada una de las cuales albergaba una figura suspendida en un estado de perpetua estasis. Sus rasgos estaban congelados en expresiones de agonía, un testimonio de los experimentos inhumanos que les habían robado la vida. La sala fue testigo de un cuadro macabro, el legado de una era olvidada en la que la búsqueda del conocimiento había eclipsado la moralidad. Los golpes, ahora ensordecedores, emanaban del corazón de la habitación, una máquina pulsante, cuyo ritmo mecánico era un requiem inquietante para aquellos atrapados en sus garras. Retrocedí horrorizado, el peso de la revelación presionándome. El ala abandonada había revelado el secreto más oscuro del hospital, una cámara de sufrimiento, congelada en el tiempo pero palpitante con los ecos de almas atormentadas. Mientras huía del ala abandonada, con la puerta cerrándose chirriando detrás de mí, llevaba conmigo las cicatrices indelebles de un descubrimiento de pesadilla.
El hospital, que alguna vez fue un santuario de curación, ahora fue testigo del siniestro legado que permanecía dentro de sus pasillos olvidados, un escalofriante recordatorio de que es mejor no tocar algunos secretos, enterrados bajo el barniz de progreso y modernidad. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El rítmico clic de mis botas resonó en el vasto vacío del complejo de almacenes mientras hacía mi ronda. Era Nochebuena y el espacio normalmente bullicioso era ahora un desolado laberinto de acero y sombras. Mi papel como guardia de seguridad encargado de patrullar la zona se sentía como una vigilia solitaria en el frío silencio de la noche. La noche transcurrió sin incidentes hasta que llegué al rincón más alejado del complejo. Fue entonces cuando lo escuché, el más débil de los susurros, como el susurro de un papel llevado por una suave brisa. Me detuve en seco, aguzando mis oídos para captar cualquier apariencia del misterioso sonido. El almacén, lleno de cajas inactivas y palés apilados, ofrecía innumerables escondites para un intruso. Mientras avanzaba cautelosamente por los pasillos poco iluminados, los susurros crecieron en intensidad. No pude discernir las palabras, pero el tono tenía una cualidad de otro mundo que me provocó escalofríos. Mi linterna recorrió las paredes, proyectando sombras alargadas que parecían bailar al compás de las voces incorpóreas. La disposición laberíntica del almacén era desorientadora y la fuente de los susurros seguía siendo esquiva. Impulsado por una mezcla de curiosidad y deber, seguí el sonido hasta el rincón más alejado del complejo. A medida que me acercaba, una sensación de presentimiento se apoderó de mí como una espesa niebla. Los susurros se transformaron en un murmullo confuso, puntuado por una risita aguda ocasional que sonaba inquietantemente fuera de lugar en el silencio industrial. El origen del disturbio se hizo evidente cuando descubrí una puerta discreta escondida detrás de pilas de cajas. Cuando la abrí, los susurros crecieron hasta convertirse en una cacofonía de conversaciones en voz baja que parecían emanar de las mismas paredes. La puerta reveló una estrecha escalera que conducía hacia abajo. El aire se hacía más frío a cada paso y las tenues luces del techo parpadeaban como si protestaran por la intrusión en este reino oculto. A medida que descendía, los susurros se hicieron más distintos, revelando una inquietante convergencia de voces enfrascadas en algún diálogo clandestino. Al pie de la escalera, me encontré en una red de túneles que serpenteaban debajo del almacén. El aire frío y húmedo se pegó a mi piel mientras navegaba por el laberinto subterráneo. Los susurros me guiaron hacia adelante, acercándome más profundamente al corazón de este mundo oculto. Los túneles finalmente desembocaron en una cámara cavernosa, bañada por una siniestra luz roja. Lo que presencié desafió toda explicación, un conjunto de figuras, vestidas con túnicas y enmascarados, reunidas en un cuadro grotesco. Los susurros eran ahora cánticos audibles, su ritmo tejiendo en el aire como un encantamiento malévolo. Mientras mis ojos se adaptaban a la tenue luz, discerní extraños símbolos pintados en las paredes de la caverna que recordaban rituales arcaicos que hablaban de un tiempo pasado. Las figuras se balanceaban al unísono, sus movimientos sincronizados con una precisión inquietante. En el centro de la cámara se alzaba una efigie grotesca, una amalgama de miembros retorcidos y rostros contorsionados. Me di cuenta de que el almacén de arriba escondía una sociedad secreta, una secta que llevaba a cabo rituales inquietantes en las entrañas de la tierra. Se me cortó el aliento mientras observaba su inquietante comunión, cada miembro un títere en una obra macabra orquestada por manos invisibles. Los susurros ahora se fusionaron en una voz unificada, resonando en la congregación enmascarada. Hablaban de ritos antiguos y conocimientos esotéricos, invocando poderes que desafiaban el orden natural. Fui testigo involuntario de una ceremonia que desdibujó la línea entre lo profano y lo prohibido. Mi corazón se aceleró mientras contemplaba mi próximo movimiento. Intervenir implicaba el riesgo de ser descubierto y tener consecuencias incalculables, pero retirarse significaba abandonar el conocimiento de este mundo oculto. Mientras luchaba con el dilema, una brisa fría recorrió la cámara y apagó las velas parpadeantes que cubrían las paredes. En la repentina oscuridad, el pánico se apoderó de mí.
Los susurros se transformaron en cánticos guturales y las figuras enmascaradas volvieron sus rostros encapuchados hacia las velas apagadas. Era como si el mismo aire hubiera cobrado vida con una energía siniestra. En ese momento tomé una decisión fatídica. Me retiré a las sombras del túnel, mis pasos eran tan silenciosos como los susurros que me rodeaban. Mientras subía las escaleras, podía sentir el peso de su mirada colectiva en mi espalda, una fuerza palpable que persistió mucho después de haber emergido en la gélida noche. El almacén, que alguna vez fue un bastión de la industria, albergaba secretos que trascendían lo mundano. Mi deber como guardia de seguridad me había empujado inadvertidamente al reino de lo arcano, donde la realidad y la pesadilla convergían en una danza escalofriante. Cuando entré al aire fresco de Navidad, el complejo de almacenes surgió detrás de mí, su exterior inofensivo traicionaba la siniestra verdad que había debajo. Los susurros resonaron, en mi mente, un inquietante recordatorio de las fuerzas ocultas que prosperaban en las sombras, una sociedad clandestina que llevaba a cabo sus oscuros ritos bajo el barniz de lo familiar. El silencioso zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional murmullo distante de los pacientes resonaban en los pasillos estériles del hospital psiquiátrico. El turno de noche siempre fue una experiencia surrealista. Los hospitales, especialmente los psiquiátricos, tenían una forma de transformarse en la quietud de la noche. Yo era una enfermera experimentada, acostumbrada a las peculiaridades de mi trabajo, pero nada podría haberme preparado para esa fatídica Nochebuena. Mi nombre es Emily y llevo varios años trabajando en el hospital psiquiátrico. El turno de noche tenía su propio ritmo, una danza de sombras y susurros que danzaban por los pasillos vacíos. Esa noche en particular, sin embargo, había una quietud inusual, una anticipación que flotaba en el aire como el olor de una lluvia inminente. Mientras hacía mi ronda, revisando a los pacientes en sus habitaciones, noté una nueva admisión. La puerta de la habitación 213 estaba entreabierta. No era raro que los pacientes dejaran las puertas abiertas durante la noche, pero algo en esa puerta me atrajo. La abrí suavemente y mis pasos se silenciaron en el suelo de linóleo. En el interior, la habitación estaba débilmente iluminada y el pálido resplandor de la noche exterior se filtraba a través de las cortinas. Una figura solitaria estaba sentada en la cama, con el rostro oscurecido por las sombras de una capucha. El nombre del paciente era Jonathan y había sido ingresado ese mismo día, diagnosticado con psicosis aguda. Sin embargo, lo que me pareció extraño fue la presencia de otra figura, una silueta sombría que parecía fundirse con la oscuridad. «Buenas noches, Jonathan», lo saludé con voz suave. «Soy la enfermera Emily. ¿Cómo te sientes esta noche?». Su respuesta fue un murmullo bajo, las palabras apenas audibles. «El tiempo está cerca. El heraldo se acerca». Me incliné, tratando de distinguir las características escondidas debajo del capó. «¿Qué quieres decir, Jonathan? ¿El momento para qué?». Se llevó un dedo a los labios en un gesto de secretismo y la figura encapuchada a su lado pareció lanzar una mirada de desaprobación en mi dirección. La atmósfera en la habitación cambió y un escalofrío recorrió mi espalda. Sin inmutarme, continué con mis controles de rutina, tomando nota mental de informar al médico sobre las crípticas declaraciones de Jonathan. Cuando salí de la habitación, la figura encapuchada pareció quedarse en la puerta, mirándome con una intensidad que me provocó escalofríos. La noche avanzaba y un aire de inquietud se instaló en el hospital como una niebla invisible. No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal, una premonición inquietante que se aferraba a los rincones de mi mente. Más tarde esa noche, mientras revisaba los historiales de los pacientes en la estación de enfermeras, una repentina conmoción llamó mi atención. El personal corrió a la habitación 213, donde las siniestras advertencias de Jonathan parecían haberse manifestado en una extraña serie de eventos. Dentro de la habitación, la figura encapuchada que había acompañado a Jonathan había desaparecido, dejando tras de sí una sensación de presentimiento. Jonathan, ahora agitado, habló en acertijos sobre un evento inminente, sus ojos desorbitados con una mezcla de miedo y anticipación. El hospital se sumió en el caos a medida que avanzaba la noche.
Los pacientes, generalmente sedados y apagados, ahora mostraban signos de agitación e inquietud. La atmósfera crepitaba con una tensión sobrenatural y el personal luchaba por mantener el orden. A medida que avanzaba la noche, los sucesos extraños se hicieron más frecuentes. Las luces parpadeaban de forma impredecible y el aire parecía cargado de una energía que desafiaba toda explicación. Las habitaciones de los pacientes se convirtieron en focos de fenómenos inexplicables, objetos que se movían solos, susurros incorpóreos y una sensación abrumadora de ser observado. En la habitación 213, el epicentro de este inexplicable fenómeno, las crípticas advertencias de Jonathan alcanzaron un punto álgido. Habló de una entidad, un heraldo de la oscuridad que marcaría el comienzo de un evento más allá de la comprensión humana. Al parecer, el hospital se había convertido en un campo de batalla entre fuerzas invisibles. Me encontré arrastrada hacia el misterio que se estaba desarrollando, incapaz de escapar de la atracción gravitacional de lo inexplicable. En momentos de soledad, casi podía sentir una presencia, algo invisible e intangible, que observaba cada uno de nuestros movimientos. Mientras me aventuraba por los pasillos poco iluminados, la fachada estéril del hospital pareció desmoronarse, revelando un reino donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban. La noche adquirió un carácter etéreo, como si la frontera entre lo conocido y lo desconocido se hubiera vuelto porosa. En el corazón del hospital había un árbol de Navidad adornado con luces parpadeantes. En el reflejo distorsionado de los adornos vislumbré sombras que se movían independientemente de su entorno. El aire se hizo más frío y una sensación de fatalidad inminente se cernía sobre el hospital como una tormenta que se avecinaba. El clímax de este acontecimiento sobrenatural se produjo en la capilla del hospital, un espacio sereno ahora teñido por un aura de malevolencia. Los pacientes, atraídos por una fuerza invisible, se reunieron en círculo alrededor del altar. Jonathan, en el centro, parecía canalizar energías más allá de la comprensión. Mientras me acercaba, una fuerza invisible pareció repelerme, creando una barrera invisible que me separaba del espectáculo que se desarrollaba. Las vidrieras de la capilla proyectan patrones fracturados de luz de luna, iluminando la escena surrealista del interior. Los ojos de Jonathan brillaron con una intensidad antinatural mientras cantaba palabras que trascendían el lenguaje. La figura encapuchada reapareció, y su presencia llamó la atención de todos en la sala. Habló a través de Jonathan, pronunciando profecías y revelaciones que desafiaban las leyes de la razón. El clímax alcanzó su cenit cuando, con un estallido de luz cegadora, la figura encapuchada se disipó como humo, dejando a Jonathan desplomado en el suelo de la capilla. Los pacientes, liberados de las garras de la fuerza invisible, regresaron a sus habitaciones, desorientados y desconcertados. Cuando las primeras luces del amanecer tocaron las ventanas del hospital, los extraños acontecimientos de la noche comenzaron a desvanecerse en un recuerdo surrealista. El personal, conmocionado, pero decidido, trabajó para restablecer el orden en el centro psiquiátrico. Jonathan, ahora en estado catatónico, fue trasladado a una habitación más segura para observación. Después de esa noche inexplicable, luché por reconciliar los acontecimientos que había presenciado con el mundo racional que conocía. El hospital, que alguna vez fue un paraíso de curación, se había convertido en un campo de batalla para fuerzas más allá de la comprensión. Mientras estaba en la capilla, bañado por el suave resplandor de la luz de la mañana, no podía evitar la sensación de que el velo entre lo mundano y lo sobrenatural se había levantado, aunque solo fuera por un breve momento. Las crípticas advertencias de la figura encapuchada resonaron en mi mente, un inquietante recordatorio de que algunos misterios nunca debieron ser desvelados. Amaneció la mañana de Navidad y el hospital retomó su rutina habitual. El incidente, rodeado de secreto, se convirtió en una nota a pie de página en la historia de la institución. Pero para aquellos que habían sido testigos del desmoronamiento sobrenatural de esa Nochebuena, el recuerdo persistió, un testimonio de la fragilidad de los límites que separan nuestra realidad de lo desconocido. El zumbido sordo de las luces fluorescentes arrojaba una palidez sobre el centro de llamadas, donde las filas de cubículos permanecían en un silencio inquietante. Era Nochebuena y yo,
junto con un puñado de compañeros de trabajo, me encontré atado al turno de noche. El centro de llamadas, normalmente lleno de actividad, parecía un laberinto desolado en la oscuridad de la madrugada. Mi nombre es Alex y trabajé en el turno de noche en un centro de llamadas en un edificio anodino en el corazón de Denver. Las luces de la ciudad brillaban fuera de las ventanas, en marcado contraste con el brillo apagado del interior de la oficina. La mayoría de los empleados se habían tomado un tiempo libre para celebrar las fiestas, dejando solo un equipo esquelético para navegar en la tranquilidad de la noche. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, una atmósfera extraña se instaló en el centro de llamadas. El aire parecía cargado de una tensión silenciosa, como si las paredes mismas albergaran un secreto esperando ser revelado. Mis compañeros de trabajo, inclinados sobre sus computadoras, intercambiaron miradas nerviosas como si anticiparan un visitante desconocido. Comenzó con una perturbación sutil, el sonido de un teléfono resonando en la oficina con poca luz. El identificador de llamadas mostraba una serie de dígitos que parecían aleatorios, casi como si no estuvieran sujetos a las reglas de los números de teléfono convencionales. La curiosidad se mezcló con la aprensión cuando descolgué el auricular y el plástico frío me provocó escalofríos. «Hola». Me aventuré, mi voz resonó en la silenciosa extensión del centro de llamadas. La estática crepitó en el otro extremo antes de que una voz, distorsionada, pero inquietantemente serena, hablara. «Buenas noches, Alex. Sé quién eres». Un escalofrío me recorrió, pero lo descarté como una broma elaborada. «¿Quién es? ¿Qué quieres?». La voz al otro lado de la línea se rió entre dientes, un sonido que envió escalofríos por mi espalda. «Estoy aquí para compartir secretos, Alex. Secretos profundos y oscuros que entierras en lo más recóndito de tu mente». Fruncí el ceño y mi escepticismo dio paso a una creciente sensación de inquietud. «Esto tiene que ser algún tipo de broma. ¿Cómo sabes siquiera quién soy?». La voz respondió con una letanía de detalles personales, detalles que solo alguien íntimamente familiarizado con mi vida podría poseer. Profundizó en las sombras de mi pasado, revelando secretos que había guardado con el mayor secreto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras luchaba con la revelación surrealista que se desarrollaba a través de la misteriosa persona que llamaba. El ambiente en el call center se volvió tenso a medida que mis compañeros de trabajo, uno por uno, recibían llamadas del mismo enigmático número. Susurros de incredulidad y miedo circularon por la sala mientras cada empleado confrontaba sus propios secretos enterrados, puestos al descubierto por las revelaciones intrusivas de la persona que llamaba. A medida que avanzaba la noche, las llamadas adquirieron un tono siniestro. La voz profundizó en los miedos e inseguridades más profundos de cada destinatario, explotando las vulnerabilidades con precisión quirúrgica. Confesiones de culpa, traumas ocultos y arrepentimientos enterrados durante mucho tiempo resonaron en la oficina con poca luz, creando una atmósfera de pavor colectivo. En medio de la caótica sinfonía de secretos susurrados, me encontré arrastrado a la pesadilla que se desarrollaba. La persona que llamó parecía tener un conocimiento íntimo de los rincones más oscuros de mi alma, extrayendo confesiones que me dejaron expuesta y vulnerable. Era como si una fuerza invisible hubiera arrancado la fachada de normalidad cuidadosamente construida, revelando la naturaleza frágil y defectuosa de mi humanidad. El reloj dio las 3 de la madrugada y el centro de llamadas se convirtió en un teatro surrealista de horror psicológico. Algunos empleados se acurrucaron en los rincones, con el rostro pálido de terror, mientras que otros intentaron desesperadamente desconectar sus teléfonos, solo para descubrir que las misteriosas llamadas persistían. La voz, implacable y omnipresente, pareció alimentarse de la ansiedad colectiva, tejiendo un tapiz de miedo que nos envolvió a todos. En un intento desesperado por escapar del horror creciente, me retiré a la sala de descanso, donde el brillo parpadeante de un árbol de Navidad ofrecía un débil consuelo. Mis manos temblaban mientras agarraba una taza de café tibio, el sabor amargo no lograba ahogar las inquietantes revelaciones que resonaban en mi mente. A medida que avanzaba la noche, surgió un patrón, una progresión insidiosa a través de las filas de los empleados, cada uno sucumbiendo al ataque implacable a sus miedos más oscuros.
La voz parecía deleitarse con el caos, un titiritero orquestando una sinfonía de pesadilla de tormento psicológico. Me acurruqué en la sala de descanso, con los ojos fijos en las luces parpadeantes del árbol de Navidad, en un débil intento de anclarme en una apariencia de normalidad. La voz, sin embargo, se infiltró en mi santuario y sus insidiosos susurros recorrieron la habitación. ¿Recuerdas esa noche, Alex? La noche en que enterraste tu culpa bajo capas de negación, murmuró la voz. Se me cortó el aliento cuando los recuerdos, reprimidos durante mucho tiempo, resurgieron con vívida claridad. La voz navegó por el laberinto de mi psique, desenterrando los traumas y arrepentimientos enterrados que me habían perseguido durante años. Mientras luchaba con el peso de mis propios secretos, el centro de llamadas se convirtió en un caos. Algunos empleados, al borde de la histeria, huyeron del edificio en un intento desesperado por escapar de las inquietantes revelaciones. Otros, paralizados por el miedo, permanecían clavados en sus cubículos con expresiones de tormento grabadas en sus rostros. En medio de la vorágine psicológica, me asaltó una revelación. Quien llamaba, con su conocimiento íntimo de nuestros miedos más profundos, no era una fuerza externa, sino una manifestación de la culpa y vergüenza colectivas que albergan los empleados del call center. Era un reflejo de los esqueletos que manteníamos encerrados en el armario, ahora expuestos a la vista de todos. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de las ventanas, las llamadas cesaron, dejando atrás a una fuerza laboral conmocionada y lidiando con las consecuencias de la terrible experiencia de la noche. El misterioso número, como un fantasma, desapareció en el éter digital, dejándonos enfrentar las repercusiones de nuestro descenso compartido a la oscuridad. En las semanas siguientes, el call center sufrió una transformación. Los empleados, unidos por el trauma compartido de esa noche desgarradora, formaron un pacto tácito para enterrar los recuerdos de la misteriosa persona que llamó. El incidente se convirtió en un enigma sin resolver, relegado al ámbito del folclore laboral. Sin embargo, bajo el barniz de normalidad, persistía una inquietud persistente. Las cicatrices psicológicas de esa Nochebuena acechaban al centro de llamadas, un testimonio de la fragilidad de la psique humana y de las profundidades de la oscuridad que podían desencadenarse cuando secretos, largamente enterrados, salían a la luz. Mi nombre es Mac y durante los últimos 5 años he sido conserje nocturno en Fairfield Tower, un enorme edificio de oficinas que se erige como un centinela monolítico contra el horizonte de Denver. Si bien mi trabajo implica principalmente tareas mundanas como vaciar contenedores de basura y trapear pisos, hay una noche que grabó para siempre un recuerdo escalofriante en mi mente. Era una tarde fría de diciembre y el habitual zumbido del sistema de calefacción resonaba por los pasillos vacíos. Las luces parpadeaban en lo alto mientras hacía mi ronda, armado con un trapeador y un juego de llaves que tintineaban a cada paso. La mayoría de los pisos estaban en silencio, las oficinas oscuras y sin vida, ya que los empleados hacía mucho que se habían ido a casa para pasar las vacaciones. Mientras descendía a los niveles inferiores, donde se encontraban las oficinas ejecutivas y los almacenes, una sensación peculiar se apoderó de mí. Podría jurar que había algo extraño en la arquitectura, un cambio sutil que insinuaba un piso que no se alineaba del todo con los planos oficiales. Intrigada, decidí investigar, pensando que tal vez mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada. El ascensor sonó al llegar al subsótano, un nivel que no era frecuentado por nadie, excepto el personal de mantenimiento. El pasillo, débilmente iluminado por el brillo chisporroteante de viejas luces fluorescentes, parecía más largo de lo habitual. Consulté los planos del edificio, pero no había ninguna mención de un piso debajo de este. Dejando a un lado mi aprensión, continué mi exploración. El aire se hizo más frío y un silencio silencioso envolvió los rincones invisibles del subsótano. Me topé con una puerta sin identificación, cuya superficie estaba marcada por rayones que parecían formar símbolos crípticos. Intrincadas tallas adornaban el marco, parecidas a jeroglíficos de algún idioma olvidado. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un espacio que desafiaba toda lógica. Era un piso que existía más allá de los límites de los planos oficiales, un reino oculto debajo de los cimientos de la Torre Fairfield.
La luz ambiental parpadeaba erráticamente, proyectando largas sombras que bailaban a lo largo de las paredes. El aire estaba cargado de una energía sobrenatural y un escalofrío inquietante recorrió mi espalda. A medida que me adentré más en el piso clandestino, descubrí una serie de habitaciones adornadas con artefactos peculiares. Extraños símbolos adornaban las paredes y reliquias polvorientas insinuaban un propósito que escapaba a mi comprensión. Fue como si me hubiera topado con un archivo clandestino, un depósito de conocimientos oculto a los ojos curiosos del mundo. En una habitación encontré una colección de manuscritos antiguos con páginas quebradizas por el tiempo. Las inscripciones, escritas en una escritura desconocida, parecían contar una historia de rituales y ceremonias que trascendían los límites de la comprensión humana. Mis manos temblaron mientras hojeaba el conocimiento prohibido, el peso de sus implicaciones recaía sobre mis hombros. Los artefactos se volvieron más enigmáticos a medida que profundizaba en el laberinto subterráneo. Una sala llena de máscaras ornamentadas insinuaba un propósito ceremonial, cada máscara elaborada con meticuloso detalle. Sus cuencas oculares vacías parecían seguirme mientras navegaba por el espacio poco iluminado, una audiencia silenciosa ante el misterio que se desarrollaba. Mientras exploraba, me di cuenta de una presencia, una fuerza espectral que permanecía en los rincones invisibles del piso oculto. La temperatura cayó en picado y un viento susurrante resonó por los estrechos pasillos. Los símbolos en las paredes parecían palpitar con una energía sobrenatural, como si el tejido mismo de la realidad se tensara contra el intruso que se atrevía a desentrañar sus secretos. A pesar del creciente malestar, seguí adelante, impulsado por una curiosidad insaciable que rayaba en la obsesión. En una cámara en el corazón del piso clandestino, descubrí un antiguo altar adornado con ofrendas de sacrificio, un cuadro congelado en el tiempo. Las reliquias cubiertas de polvo insinuaban un pasado ritual y el aire palpitaba con una fuerza invisible que me provocaba escalofríos. Mientras estaba en el corazón del piso olvidado, me di cuenta de que el edificio de arriba era una mera fachada que ocultaba una fuerza malévola que acechaba en los rincones ocultos. Los artefactos, los símbolos, el mismo aire que respiraba, todo apuntaba a un propósito que trascendía el ámbito de la comprensión humana. En mi prisa por desentrañar los secretos de Fairfield Tower, sin darme cuenta, había despertado una fuerza latente, una que observaba cada uno de mis movimientos con una mirada malévola. Los símbolos en las paredes parecieron retorcerse, su brillo etéreo se intensificó como si respondieran a la intrusión. Una repentina ráfaga apagó las luces parpadeantes, sumergiéndome en la oscuridad absoluta. El pánico se apoderó de mi pecho mientras buscaba a tientas la linterna que siempre guardaba en mi carrito de limpieza. Los estrechos pasillos parecieron cerrarse a mi alrededor y los susurros antes silenciosos se convirtieron en una cacofonía de voces incorpóreas que resonaron a través del piso oculto. Con cada paso, la fuerza malévola se apoderó más de mi entorno. Las sombras danzaban a lo largo de las paredes, asumiendo formas grotescas que reflejaban el horror sobrenatural que acechaba dentro del suelo olvidado. Mi corazón se aceleró y una sensación de muerte inminente se aferró al aire que respiraba. En un intento desesperado por escapar de la pesadilla subterránea, volví sobre mis pasos y la opresiva oscuridad me sirvió como un recordatorio constante de la fuerza invisible que me perseguía. Los símbolos en las paredes parecían burlarse de mis inútiles intentos de comprender su significado, y su brillo se intensificaba con cada momento que pasaba. Mientras me acercaba a la puerta sin identificación, un viento escalofriante aulló por el pasillo. La puerta se cerró de golpe, atrapándome en la sofocante oscuridad. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba con la manija, mis manos temblaban contra la resistencia invisible que mantenía la puerta firme. Los susurros alcanzaron un tono febril y sus palabras ininteligibles arañaron los límites de mi cordura. En la opresiva oscuridad, vislumbré apariciones fugaces, figuras sombrías que danzaban en la periferia de mi visión, con sus malévolas intenciones palpables en el aire. Con una última oleada de fuerzas, abrí la puerta y encontré la relativa seguridad del corredor del subsótano. La implacable oscuridad se aferraba a mi ropa y los símbolos en las paredes seguían latiendo con un brillo etéreo. Huí escaleras arriba, los ecos de mis frenéticos pasos ahogados por los inquietantes susurros que persistían en el piso oculto.
Cuando emergí al entorno familiar del sótano, cerré la puerta de golpe, sellando la fuerza malévola que acechaba debajo de la Torre Fairfield. El edificio de arriba, ajeno a los horrores sobrenaturales que habitaban bajo sus cimientos, seguía siendo un modesto complejo de oficinas. Dejé mi trabajo esa misma noche, atormentado por el escalofriante espectro del piso oculto. Los artefactos, símbolos y la fuerza invisible que pulsaba a través de las cámaras clandestinas se convirtieron en huellas indelebles en mi psique. La experiencia me dejó marcada, testigo de una realidad que existía más allá del velo de la normalidad. Hasta el día de hoy, no puedo evitar la sensación de que Fairfield Tower esconde secretos que desafían toda explicación. El edificio, con su fachada sencilla, oculta una fuerza malévola que duerme bajo la superficie. Y a medida que se acerca la temporada navideña, recuerdo esa fatídica noche, la noche en que descubrí el piso oculto y vislumbré los horrores sobrenaturales que acechan en las sombras de nuestra vida cotidiana.